Y bien amigos, comencemos con la apertura de esta caja de la colección Panini Donruss Soccer. Normalmente estas cajas son las más económicas que tiene Panini, hablando de cartas. Yo creo que para comenzar a experimentar qué son cartas de colección, podrían recomendarles empezar por esta colección, que es la Donruss Soccer. Aquí hay una carta bien interesante que es la Kaboom y también autógrafos. Sin embargo, aparecen bastantes cartas. Si ustedes se fijan, son 90 cartas en 6 paquetes que vamos a abrir. Pueden haber posibilidades de autógrafos, incluso de cartas numeradas. Y vamos a ver qué nos aparece acá. Aquí viene una combinación de selecciones para que las podamos ver. Esta es una colección pues no de tanta gran calidad como la Panini Prizm o la de Topps Chrome, pero es una colección que pues les recomiendo si quieren empezar a coleccionar cartas, además de las vistas que normalmente coleccionamos aquí en Honduras. Viene esta colección que se llama Donruss. Ok, vamos a ver para que ustedes puedan conocer el producto Donruss y quizás si la suerte nos acompaña podríamos encontrar un autógrafo o quizás una carta Kaboom, que es más difícil de encontrar. Ok, vamos a ver qué nos dice el primer sobre. Aquí son bastantes cartas que vienen y vienen a veces superpuestas. Ahí veo algunos inserts interesantes. Aquí tenemos a Nicolás Otamendi, por aquí tenemos a Federico Chiesa, Phil Foden. Por aquí tenemos a Timothy Weah, Sean Wang. Aquí nos aparece Joao Paulinho. Al final vienen las cartas más interesantes. William Saliba. Y también vienen mujeres, ¿verdad? Tierna Davidson, Facundo Pelistri. Creo que aquí ya vienen las cartas especiales. Nikola Milinkovic. Por aquí tenemos a Alexander Mitrovic. Si ustedes se fijan, estas sí traen un brillo. Son cartas más gruesas. Y los inserts pues son bien interesantes que aparecen acá. Vamos a clasificar estas acá, que son las más interesantes. Por aquí tenemos a Ricardo Pepi en una carta Gravity, Zero Gravity. Por aquí tenemos, este es Timothy Weah de los Estados Unidos, una carta Craftsman. Tenemos una Crunch Time de Tchouaméni. Y por último tenemos a Souleymane Faye, una carta normal, pero un poquito más gruesa que las anteriores. Estas es como las más económicas, podríamos decir, con las que podría comenzar probando si les gustan las cartas que son más grandes. Ok, veamos el siguiente sobre. Aquí tenemos a Jefferson Lermo de Colombia. Por aquí tenemos a Gianluca Scamacca, Rodrigo de Paul de Argentina. Por aquí tenemos a Joe Sargent de Estados Unidos, Conor Gallagher de Inglaterra, Alec Morgan, miren, de los Estados Unidos, interesante. Kalidou Koulibaly, tenemos de Senegal, que está en el Mundial también. Por acá tenemos ya cerca las cartas interesantes. Aquí tenemos a Jamal Musiala de Alemania y aquí vienen las cartas de mejor calidad. Tenemos la Optic de Federico Chiesa, esta no es carta numerada. Veamos esta de Ricardo Monreal. Si se fijan, esta no es carta numerada. Luego tenemos esta carta de Benjamín Tanimo. Miren, esta carta es de Nigeria. Por aquí tenemos a Matías Sakakni. Tenemos a Erling Haaland. Miren esta carta interesante de Erling Haaland, que estará jugando el Mundial. Y por acá tenemos de Colombia a Kevin Castaño. Vamos a ver si esta es carta numerada. Esta no es carta numerada. Y por último tenemos a Benjamin Tanimu de Nigeria. Ok, vamos a apartar estas que son las más interesantes que trae la colección Donruss. Siguiente sobre. Es bien difícil encontrar una carta bien valorada acá, a menos de que compráramos la Hobby Box, que es una caja más grande. Pero bueno, miremos este producto. Tenemos a Santiago Jiménez de México. Por aquí tenemos a Lautaro,
Riccardo Calafiori de Italia. Por aquí tenemos a Trent Alexander-Arnold. Por aquí tenemos a Marc-André ter Stegen, portero de Alemania. Bernardo Silva. Zaire Emery. Por aquí tenemos a Antoine Griezmann. Josh Sargent en una carta Optic. Ya estas son las cartas un poquito más valoradas. Por aquí tenemos a Jonathan Tah, otra Optic. Por aquí tenemos de Argentina una carta muy bonita. Si ustedes se fijan, el diseño cuando lo muevo es diferente a las demás. Julián Álvarez de Argentina. Tenemos una Marvels de Diego Jota. Y por aquí tenemos una Zero Gravity de Julián Álvarez. Esta carta tampoco es numerada. Por aquí tenemos a Kevin Castaño de Colombia. Y por último a Ricardo Monreal. Ok, vamos con siguiente sobre. La carta de Julián Álvarez está interesante, aunque es una carta pues relativamente base. Tenemos a Joe Scully. Por aquí tenemos a Yu Hong Bae, John Arias de Colombia. Por aquí tenemos a David Fratesi. Por aquí tenemos a Giovanni Lo Celso de Argentina. Por aquí tenemos a Catarina Macario, una dama jugadora de Estados Unidos. Tenemos a Abid Diarra de Senegal. Y por aquí ya vendremos con las cartas un poquito más interesantes. Alexander Mitrovic. Por aquí tenemos a Tyler Adams. Por acá tenemos a Nuno Mendes de Portugal. Y aquí tenemos a, vamos a ver, este jugador quién es. Ivan Ilić de Serbia. Tenemos una carta Crashman de Johan Mojica de Colombia. Por aquí tenemos una carta de un jugador de Nigeria. Tenemos una Crunch Time de Thierry Henry. Muy bonita la carta. Esta no es carta numerada, pero muy bonita. Parecen como de cereales. Ok, está interesante la carta de Thierry Henry. Ok, nos quedan 2 sobres. Vamos a ver qué podemos encontrar. Tal vez encontramos una carta numerada. O por qué no, un autógrafo. Ok, Gio Reyna. Por acá tenemos a Oscar Bob. Edson Álvarez de México. Tenemos a Valentín Carboni. Jorginho. Robert Andrich de Alemania. Por aquí tenemos a Bruno Fernández de Portugal. Joao Félix, también de Portugal. Y aquí ya vienen las cartas interesantes. Tenemos por acá Antonio Nuso de Noruega. Por aquí tenemos a Diego Costa de Portugal. Y por acá tenemos una carta numerada, creo. Chris Führich. Es la 1 de 99. Si lo alcanzan a ver ahí, es la 1 de 99. Ok. Tenemos por acá Jules Koundé en Zero Gravity. Tenemos a Christian Pulisic, Mágicos o Magos. Esta no es carta numerada. Tenemos una carta Crunch Time de Mendy. Y por último Marcus Pedersen de Uruguay. Ok. Ya nos salió la numerada. Bueno, no fue un jugador tan top, pero esperemos que en el último sobre tengamos mejor suerte. Vamos a ver. Denle su like para que tengamos mejor suerte. Y veo algo. Kobbie Mainoo de Inglaterra. Este es buen jugador. Por aquí tenemos a Tyler Adams de los Estados Unidos. Kang Hee Lee. Miren, de Corea. Por aquí tenemos un colombiano, Daniel Muñoz. Por aquí tenemos a Ousmane Dembélé. Sofía Smith, jugadora de los Estados Unidos. Por aquí tenemos a Samuel Chukwueze de Nigeria. Lastimosamente no estará en el Mundial. Por aquí tenemos a Dusan Tadic de Serbia. Tenemos a Lisandro Martínez en una carta óptica. Aquí ya vienen las buenas. Por acá tenemos a Rocco Reis de Alemania. Tenemos a Jefferson Lerma
de Colombia. Esta no es carta numerada, pero un poquito más diferente la carta. Facundo Pellistre de Uruguay. Tenemos otro jugador aquí de los Estados Unidos, Weston McKennie. Tenemos a otro jugador de Corea, Kang Lee. Y por último a Erakovic de Serbia. ¿Okay? Esta es la colección. Si ustedes se fijan, son cartas muy básicas. Muy poco podemos encontrar, ¿verdad? Salvo que tengamos suerte. Pero es un producto para iniciar en este mundo del coleccionismo de cartas. Podría ser. Al igual que la de Topps normal. Esta es una carta numerada de un jugador de Alemania, Chris Führich, numerada 1 de 99. Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, y si les gusta este contenido denle like, compártanlo para que sigamos trayendo más coleccionismo a este canal. Nos vemos en la próxima.